Hey, ¿qué onda? Mi nombre es María Teresa Rosas Hernández, mejor conocida como Tete con acento en la E, psicóloga de profesión con el profundo anhelo de ser una mejor versión de mi persona, promotora de la salud mental y la responsabilidad personal. Y si tú estás en un proceso similar o quieres trabajar estos aspectos y no sabes por dónde empezar, inicia con mis podcasts. A casi todos nos interesa en gran medida por nuestra propia condición como seres sociales encajar y pertenecer. Esto sin duda aplica a la mayoría de nuestros contextos, como por ejemplo el social, el amoroso, el laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente hay momentos en los que esta sensación de pertenencia puede verse amenazada o puede simplemente no suceder por muchas situaciones, las cuales pueden o no estar en nuestro control. Pero el hecho de sentirnos marginados, el no encajar, empatizar o sentir que nos hacen el feo, que se burlen de nosotros o nos valoren poco, es muy fuerte de experimentar y de afrontar. Sin duda momentos como estos marcan nuestra vida y dejan una huella que puede llegar a ser muy difícil de borrar, y más cuando estas acciones vienen de personas que son importantes para nosotros, o cuando somos muy pequeños como para poder resignificar estos momentos. Ya más o menos te vas imaginando de qué vamos a hablar esta semana, pero antes de comenzar te recuerdo que yo soy Tete con acento en la E, host de nuestro podcast A Prueba y Error, psicóloga de profesión y con el profundo anhelo de cada día acercarme a la versión que quiero llegar a ser, en donde el amor propio, la aceptación y el respeto hacia mí misma predominen. En este proceso personal hay días mejores que otros, pero sin duda este podcast me acerca más y más a mi meta, porque me reta a sacar lo mejor de cada experiencia para plasmarla de manera congruente y empática. Posiblemente estés pasando por situaciones similares y quiero que tengas herramientas nuevas o simplemente que fortalezcas los recursos con los que ya cuentas. Te recuerdo también que ya vamos en nuestra segunda temporada de este proyecto que sin duda está hecho con mucho amor para ti. Tenemos un montón de podcasts en Spotify, YouTube y Apple Podcasts y estoy segura que conectarás con más de un tema, de los cuales obviamente todos están basados en hechos reales, así que siente la tranquilidad de que este espacio es tuyo. Aquí nadie te va a juzgar, sino todo lo contrario. Se pretende ser una red de apoyo ante cualquier adversidad que atravieses, y para ello me puedes escribir desde la plataforma que más te guste, ya sea Facebook o Instagram. Después de esta larga introducción, comenzamos. En lo personal, desde muy chiquita aprendí y conocí el sentimiento del que te hablaba al inicio, y las sensaciones que esto me generaba. A mis 6 años experimenté por primera vez el rechazo. Me impactó tanto, neta tanto, que hasta el día de hoy lo recuerdo con lujo de detalle. O sea, recuerdo exactamente todo lo que sucedió. Pero bueno, dicen por ahí que no hay que creer 100% en lo que recordamos, porque pues a veces la mente también nos hace malas jugadas. Evidentemente esta no iba a ser la última vez que experimentaría algo así. Por eso, a mis 8 años comencé a compararme con todas aquellas personas de mi entorno que eran aceptadas, tomadas en cuenta y bien vistas. Coincidía casualmente que esas personas que parecían tener un valor elevado eran físicamente atractivas. Al yo asignarme un valor tan bajo, comencé a aislarme, a mantener un perfil muy bajo, a buscar maneras en las que pudiera ser casi que invisible. En casa me sentía muy cómoda y feliz con lo que era, pero en la escuela era complicado. Y creo que muchos de ustedes que me están escuchando pues van a conectar con esta parte. A partir de ahí comencé a vivirme a través de una emoción muy fuerte, la vergüenza. Decía Brené Brown que una de las emociones más poderosas en el mundo es la vergüenza y representa el miedo de que no somos lo suficientemente buenos. Sentir vergüenza es experimentar un gran malestar al negarnos a nosotros mismos y comenzar a tratar de cubrir o adaptarnos a las necesidades o expectativas de los demás. Esto es muy fuerte y más cuando lo aprendes en la infancia. La vergüenza es la enemiga de la visibilidad,
de la presencia. Es una emoción muy difícil que aparece para ocultar quiénes somos en realidad, porque el miedo y la inseguridad se hacen notar. El origen de esta emoción, como te mencionaba, surge al vivir un evento en el que la persona sintió, le hicieron sentir que no fue correcta, que no se comportó como debía y que en definitiva su comportamiento no fue normal, correcto, adecuado o lo aceptable ante la sociedad. Es tanto el miedo que a veces el bloqueo surge como defensa para protegernos, pero que a la vez hace que nos sumerjamos en un profundo estado de frustración por no llegar a ser la persona en la que desearíamos convertirnos. Y para esto quiero platicarte que a mis 11 años fui una niña con sobrepeso, que en más de una ocasión experimenté el acoso y las burlas de mis compañeros. De hecho, hubo un evento clave y preciso que me marcó de por vida. Un día a la hora del receso, corría con mis amiguitas para ganar el lugar donde siempre nos sentábamos para comer. Al llegar, veo una silla extremadamente vieja, sin darle peso en absoluto. Me senté, se quebró y en ese preciso momento pasaron todos mis compañeros del salón. Obviamente se percataron de la situación y pues no pararon de burlarse. A eso hay que sumarle que la señora de la cooperativa, maldita, para rematar, me dijo que me la iban a cobrar y pues imagínate la experiencia, imagínate todo lo que sentí, imagínate las burlas y demás. Al final esta situación puede ser muy simple, poco importante, pero para una niña de sexto de primaria que era extremadamente tímida, pues obviamente terminó siendo determinante para lo que sucedió a continuación. A partir de ahí, comencé a disminuir la cantidad de alimentos que ingería porque, aparte de todo, comencé a creer que la comida no alcanzaba en mi casa, que si yo comía, alguien en mi familia se quedaría sin hacerlo. No sé en qué momento yo me creé esta aversión, no sé en qué momento la sustenté, en qué momento la creé. Sí tengo recuerdos de carencias en mi casa, pero no a ese nivel. Sin embargo, fue una historia que me creí y ya no me la pude sacar de la cabeza. Evidentemente, comencé a bajar de peso, a recibir comentarios al respecto, a relacionar la delgadez con tener un valor más elevado como persona. Pasé a segundo de secundaria y ahora de manera consciente no quería ingerir alimentos de ningún tipo. No tenía noción de cómo chingados hacer una dieta, pero siempre había estado tan familiarizada con estos términos, con estos temas, debido a que todas las mujeres de mi familia siempre platicaban del peso, de las dietas, de la gordura, etcétera. Pero yo la verdad es que no tenía un concepto claro de todo esto, pues obviamente iba en segundo de secundaria, tenía 12 años. Comencé a castigarme cada que ingería alimentos tipo chatarra. No, obviamente no voy a entrar en detalles, pero cada que tenía hambre me castigaba y me lastimaba físicamente. Comenzó a ser un reto para mí bajar al menos 1 kilo por semana. Pasé de pesar 60 kilos a 48. No había día que no fuera a pesarme a una farmacia que estaba cerquita de mi casa y a pegar todos los tickets en el espejo de mi cuarto. Comencé a medirme las piernas, el abdomen, los brazos, semana con semana, hasta llegar al punto en que mi cuerpo ya no aceptaba alimento. Cuando mi mamá se percató de todo esto, comenzó a tomar cartas en el asunto, obviamente. Lo tomé como la peor amenaza, como si hubieran estado atentando contra mis ideales. Y así inició la peor guerra tanto con mi madre como con la comida y con todo aquel que me dijera que tenía que comer y que tenía que alimentarme bien. Mi cuerpo comenzó a colapsar, obviamente. No había día que no me desmayara en cualquier lugar, no había día que no tuviera frío, no había día que no temblara, no tenía energía, me la pasaba dormida cuando estaba en mi casa, en la escuela no podía prestar atención, obviamente mis calificaciones empezaron a bajar y mi actitud era terrible. En esa etapa los pensamientos suicidas se presentaban constantemente. Era extremadamente infeliz y sentía que mi vida ya no tenía sentido. Sin temor a equivocarme, fueron los momentos más duros para mi madre y también para mí,
para ella porque no sabía qué hacer, con quién acudir, cómo ayudarme. Al no tener contactos, no tener conocidos ni nadie que la pudiera orientar, me llevó con el pediatra que siempre me había atendido desde que era bebé, el cual le dijo que me iba a morir, que estaba emberrinchada y que mejor así me dejara porque en algún punto de la vida me iba a dar hambre y que de lo contrario pues me iban a tener que internar en algún centro, pero que para él eso era un berrinche. A veces, neta, la falta de información también se hace presente en los especialistas de la salud, y qué feo. Al tiempo le recomendaron a mi mamá un doctor que trataba este tipo de problemas, el cual en cuanto llegué me puso una inyección por la baja presión con la que yo llegué al consultorio. Él obviamente nos explicó la gravedad de la situación, el nivel de daño en el que se encontraba mi cuerpo y comenzamos un proceso de rehabilitación, de consumir muchísimo medicamento, en el que mi mamá tenía que ir diariamente a la hora del receso, a cerciorarse que lo tomara y que aparte de todo desayunara sin esconder o sin tirar la comida. En el proceso también tomaron participación una nutrióloga, una psicóloga, pues para poder recuperar mi salud física y mi salud mental. Sobre todo la mental porque había metido tantas ideas irracionales, tantos juicios, tantos miedos y sobre todo mucho ego. Esta forma de relacionarme con la comida, en el fondo era mi trágica manera de canalizar el sufrimiento y el anhelo de ser quien no era, pero sobre todo el desprecio a lo que yo veía cuando me observaba en el espejo. Como mencionaba al inicio, la vergüenza me había envuelto en un filtro muy negativo y de autodesprecio, a partir del cual yo me empecé a percibir como frágil, como débil y a la vez me molestaba muchísimo serlo. Tener vergüenza es no sentirte cómodo en tu propia piel, es no reconocerte, es no conectar con tu camino, es hacerte menos, es todo el tiempo restarte valor y esto hacerlo de manera progresiva. De esta manera poco a poco se va apagando la iniciativa de ser el capitán que dirige el timón de tu propia vida, así como la sensación de poder personal. Quien experimenta esta emoción pone en manos de todos los demás la valoración de sí mismo, porque únicamente es capaz de verse a través de las miradas ajenas. Vive hacia afuera, pensando en el que dirán, experimentando ansiedad cada vez que percibe que no es aceptado y que aparte de todo, nos vivimos o se vive desconectado de su interior. Su escenario va a estar lleno de sufrimiento y de muchas exigencias. La persona que tiene como núcleo de su vida la vergüenza se rechaza a sí mismo para poder adaptarse a lo que piensan o que esperan de ella. A pesar de que esta emoción está considerada como una de las más complejas, es posible trabajar con ella para disminuir su protagonismo y para en algún punto hacerla desaparecer. Si en algún momento tú sentiste, has sentido o sientes una pizca de lo que te acabo de platicar, es importante comenzar a estrategiar lo que vamos a hacer para volvernos visibles y comenzar a valorarnos. Como primer paso, hay que reconocer y aceptar lo que estamos sintiendo. Lo ideal es reflexionar sobre sus consecuencias, sobre el peso que tiene nuestra vida y la manera en que nos limita y todo aquello que va a generar que podamos llevarlo a cabo. Si lo hacemos con sinceridad, vamos a descubrir que nos hemos vuelto invisibles a nuestros propios ojos y que nos medimos y nos valoramos según un parámetro establecido por otras personas. Ten en cuenta que no hay un parámetro correcto o adecuado. Lo vamos a establecer nosotros, así como los pasos y el camino que vamos a recorrer. El siguiente paso es decidir conocernos, conectar con nosotros y mostrarnos tal y como somos. Es decir, comenzar a ser visibles. Evidentemente no va a ser fácil y más si hemos estado durante muchos años ocultos tras un personaje o una máscara que se comporta según lo esperado por los demás. Lo importante es que no es tarde para darte una nueva oportunidad y volver a conectar con nuestra esencia y con nuestra identidad. Ubica la situación que detonó todo. Esta te va a proporcionar información sobre el momento preciso en que sufrimos y nos exigimos más. Además, este punto de inicio va a ser clave para comprender la profundidad de nuestra herida.
que no es otra más que la traición a uno mismo y la vivencia de creer que le fallamos a los demás. Decía María José Pubil que vencer la vergüenza es convertirse en un ser adulto capaz de transformarse en rey o reina de un nuevo país, nuestro yo. Un ejercicio muy poderoso para hacernos visibles, hacernos notar, es ponernos frente a un espejo y observarnos sin tener en cuenta todo aquello que creemos que los demás piensan de nosotros. Y ahí te vas a preguntar, ¿qué ves? ¿Cómo soy? ¿Cuáles son nuestras cualidades? ¿Qué necesita la persona que estamos viendo? La idea es liberarnos de todas las expectativas, de toda esa carga que no nos corresponde, de todas esas trampas mentales que nos impiden ser nosotros y ganar seguridad. No somos mejor ni peor que nadie, y compararnos tampoco va a ser la solución, sino reconocer y sentirnos válidos. El vivirnos a través de la vergüenza va más allá de pasarla mal en un momento determinado. Esta emoción nos vuelve esclavos de las expectativas de los demás, nos lleva a despreciarnos y a ser invisibles. Aprender a conectar con nosotros mismos para conocernos, para valorarnos, es sin duda fundamental, es necesario para ganar seguridad y sobre todo para tener presente que no se trata de ser perfectos, sino de ser íntegros y leales a nosotros mismos. Sin duda este es un tema fuerte, es un tema claro, es un tema doloroso, es un tema, sí, ya también trabajado, pero pues también el recordarlo es volver a vivir ciertas emociones. Yo me siento plena, satisfecha y contenta, sobre todo muy orgullosa de poderte contar una historia de este tipo, de poderte platicar una experiencia que sin duda fue muy tormentosa, que sin duda fue un proceso muy complejo, que sin duda es un proceso que no termina, porque cuando dañas la percepción que tienes de ti mismo, es muy difícil volver a sanar esa relación. Es luchar todos los días con esa imagen que un día te creaste y que no coincide con lo que ves en el espejo o que no coincide con lo que tú quieres llegar a ser. Pero sin duda, como te lo he platicado y te lo he dicho en otras ocasiones, la relación que tienes contigo mismo es sin duda la más importante que vas a tener en toda tu vida. Así que haz las paces, sana, reconcíliate, porque vas a estar contigo el resto de tu vida. Muchas gracias por escuchar el podcast de esta semana. No dudes en escribirme en Facebook, en Instagram. Yo me despido esta semana. Nos encontramos el siguiente.